Bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, un profundo agradecimiento en mi nombre y en el nombre de la Sociedad Rodoniana al Comité Ejecutivo del Partido Colorado por invitarnos a participar de este homenaje al maestro de juventudes, o maestro de la juventud de América, como en su época se le designaba a Rodó. Yo tengo que hacer, bueno, también no puedo disimular la importancia que tiene este homenaje, estando el presidente Julio María Sanguinetti. Siendo el presidente, siendo el doctor Sanguinetti, uno de los fundadores de la Sociedad Rodoniana. Año a año, nosotros nos mantenemos con los aportes de los socios, colabora, y no solo eso, sino que es un honor haber iniciado de esa manera la Sociedad Rodoniana, como decía muy bien Jorge Leone, en el 2009, hace de esto 9 años atrás. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. Yo siempre en mi casa, ya de niño, me gustaba mucho hablar con mi abuelo, Pedro Manini Ríos. Siempre sentí una enorme admiración por la figura de Rodó, pero yo no fui de joven rodoniano. No leía Rodó de joven, no lo tuve en el Liceo de Literatura, pero sin embargo sí me abrí a un pensamiento que después lo voy a comentar enseguida. Tenía muchísimo que ver con el pensamiento de Rodó. Yo tuve el privilegio de tener de profesor de filosofía en preparatorio a Nelson Pilosof. Nelson Pilosof era un brillante comunicador de ideas filosóficas, y no sé por qué me eligió a mí. Me dijo: vos te vas a tener que encargar de estudiar a Henri Bergson. Y justamente me puse a leer a Henri Bergson. El único idioma que puedo leer y hablar bien es el francés, porque en mi casa creían que ese era el idioma importante, no el inglés como se considera ahora, ¿no? Y Bergson era un propagador de la idea de la vida, de la idea del vitalismo, el elán vital, la evolución creadora, el dinamismo de la vida frente a las ideas inmovilistas de fines del siglo XIX. En ese sentido tenemos que ser bien claros que no estamos juzgando ideas, no somos académicos de ideas, simplemente queremos enraizar a Rodó, que también aparece al finalizar el siglo XIX como un cuestionador de las ideas del positivismo en las figuras de sus principales propulsores, sea Herbert Spencer, sea Carlos Darwin, sea Augusto Comte, lo cual no quiere decir que las impugnara, simplemente era una persona que la tenía clara. Él dice en el primer libro, que si mal no recuerdo, el doctor Operti lo publicó con motivo de los 100 años de Ariel, en aquello de la vida nueva, la vida nueva 1, la vida nueva 2 y la vida nueva 3, que es Ariel, lo que hablaba Leone, ¿no? En la vida nueva 1, el que vendrá, hay dos frases que son, ya el título es completamente un título que está como anunciando algo mesiánico, algo, no se sabe. Hay quien dice que Rodó es el San Juan Bautista de sí mismo, que se está anunciando él, se está proyectando él mismo. Empieza el que vendrá con esta frase. Dice: el despertar del siglo fue en la historia de las ideas una aurora, y su ocaso en el tiempo es también un ocaso en la realidad. Y termina esta primera obra de Rodó, este opúsculo de Rodó, con estas palabras: nuestra actitud es como la del viajero abandonado que pone a cada instante el oído en el suelo del desierto, por si el rumor de los que han de venir le trae un rayo de esperanza. Nuestro corazón y nuestro pensamiento están llenos de ansiosa incertidumbre. Bien, después que les dije todo esto, les quisiera decir que yo empecé
a informarme y a leer, y me hice absolutamente rodoniano a partir en el año 2007-2008, la embajadora de Colombia, Claudia Turbay Quinteros, me acuerdo que nos invitó a la casa, en Carrasco, me invitó a mí y a un joven de los Andes, creo que Servino, y alguien más, y nos dijo, bueno, ella tenía esa manera el don de mando que tienen los colombianos, sobre todo que venía como hija del presidente Turbay Ayala, se consideraba que podía disponer de cada uno, y me decía, bueno, tú, Hugo, te vas a encargar de estudiar a Rodó, y ya te estoy marcando, que me envió creo que 6 meses, en septiembre te vamos a marcar la conferencia tuya de Rodó acá. Y ahí que me puse a estudiar a Rodó y empecé a encontrar una gran similitud con Bergson. Tanto es así que después de esa conferencia, la propia embajadora me publicó este libro que se lo envía al doctor Sanguinetti. O sea que el doctor Sanguinetti, inmediatamente que lo recibe, como lo hace con tanta fineza y con tanta estilo, me manda una carta, no la voy a leer toda, simplemente voy a leer dos frases. Dice, estimado amigo, me dio una gran alegría recibir su trabajo sobre Rodó, figura emblemática del pensamiento y principal intelectual del país. Y termina la carta diciendo algo que lo voy a usar para terminar, dentro de 10 minutos cuando termine, lo mío lo voy a usar de vuelta. Hablando de Rodó, dice el otro Sanguinetti, dice, hay que ubicarlo en su época, como usted bien hace en la generación del 98. Por otra parte, una cosa Rodó y otra sus epígonos, que usted muy bien reseña, pero a veces lo cargaron con acentos que él no había puesto, como suele pasar con los epígonos. Una cosa es Freud y otra los freudianos, una cosa es Marx y otra los marxistas. Bien, efectivamente, así es. En la primera obra literaria de Rodó hay una dedicatoria a un contemporáneo de él, Víctor Pérez Petit. Víctor Pérez Petit, y le pone una frase en francés, une immense attente remplit les âmes, una inmensa expectativa llena las almas. Se refiere al que vendrá, se refiere a la esperanza de ese siglo XX, de ese 900, que me contaba mi abuelo Pedro, que fue un festejo increíble, la expectativa que generó el nuevo siglo. Había una expectativa muy grande por el cambio de siglo, mucho más grande que la que yo conocí en el cambio del siglo XX al siglo XXI, por lo menos de lo que yo me imagino. Bien, esta frase de Renan se ha dicho con un poco de maledicencia, que Rodó es un repetidor de las ideas de Renan o del pensamiento francés de finales del siglo XIX, lo cual no es cierto. Es verdad que Rodó lo cita mucho a Renan, sobre todo en Ariel, pero Rodó no es un servil seguidor de Renan. Es más, en la parte 4 de Ariel, que es lo que nos interesa destacar ahora, cuando Rodó se la dedica a la democracia, reconoce que tanto Renan como Hipólito Taine, como la mayoría del pensamiento culto francés, posterior a la derrota de Francia por Prusia, posterior a la debacle de la guerra franco-prusiana, era impugnador de la democracia. Era un pensamiento que cuestionaba la democracia. Y Rodó, con toda energía, en la parte 4 de Ariel, le contesta al maestro, como le llama él a veces a Renan, y le dice: piensa el maestro que una alta preocupación por los intereses ideales de la especie es opuesta del todo al espíritu de la democracia. Piensa que la concepción de la vida en una sociedad donde ese espíritu domine se ajustará progresivamente a la exclusiva persecución del bienestar material,
como beneficio propagable al mayor número de personas. Según él, siendo la democracia la entronización del Calibán, Ariel no puede menos que ser el vencido de ese triunfo. Estas paradojas injustas del maestro, complementadas por su famoso ideal de una oligarquía omnipotente de hombres sabios, solo comparable a la reproducción exagerada y deformada en el sueño de un pensamiento real y fecundo que nos ha preocupado en la vigilia. Desconocer la obra de la democracia en lo esencial, porque aún no terminada, no ha llegado a conciliar definitivamente su empresa de igualdad con una fuerte garantía social de selección, equivale a desconocer la obra paralela y concorde de la ciencia, porque interpretada con el criterio estrecho de una escuela, ha podido dañar alguna vez al espíritu de religiosidad o al espíritu de poesía. La democracia y la ciencia son, en efecto, los dos insustituibles soportes sobre los que nuestra civilización descansa, o expresándolo con una frase de Bourget, las dos obreras de nuestros destinos futuros. Ellas somos, vivimos, nos movemos. Pues bien, no se asusten que no voy a leer todo esto, ni mucho menos. Simplemente quiero destacar que Rodó tiene una preocupación, en primer lugar, por los valores en los cuales debe reposar la democracia. Rodó hace hincapié en el tema del utilitarismo y lo contrapone a las nobles ideales de Ariel. Yo creo que se ha exagerado. El nuestro es un país, cosa curiosa, esta recepción que ha tenido Rodó con los 100 años de su muerte es un poco la excepción a la regla de nuestro país. En nuestro país le gusta todo manejarlo en blanco y negro, o está en lo bueno o en el mal absoluto. Es un país que le cuesta encontrar los matices. Rodó es un hombre de matices. La obra de Rodó, fundamentalmente la obra filosófica de Rodó es un ensayista, pero es un filósofo. La obra más importante de Rodó, seguramente, y de mi punto de vista, es Motivos de Proteo. Rodó pone a Proteo como el mar, como esa realidad cambiante, como decía Bergson, como hablaba Bergson en la evolución creadora. Es la figura de que el hombre busca en su vocación el cambio, y el cambio de las generaciones y el cambio de la vida. De manera que Rodó jamás habla en blanco y negro, pero con respecto a la democracia es contundente, como lo es Rodó de contundente con respecto a la espiritualidad. Hace pocos días vi un trabajo de González Lapeyre, hombre no muy alejado de esta casa, donde justamente reivindica el antiutilitarismo de Rodó como un bálsamo, como una tabla de salvación para esta sociedad que en los últimos tiempos viene aferrándose a lo que él llama el consumismo, a lo que llaman los plásticos, bueno, no sé si ustedes lo han leído, el trabajo de González Lapeyre, realmente vale la pena leerlo porque es muy profundo y es una reivindicación de Rodó, donde la crítica que Rodó le hace al utilitarismo cobra sentido a la luz de lo que está pasando, no en el Uruguay, sino en nuestro mundo. Lo mismo o mucho más que en Uruguay se podrá ver en España o en Francia o en Estados Unidos. Y en cuanto al norteamericanismo de Rodó, también se comete gravísimo error cuando uno busca en Google. Se Rodó un profundo antiimperialista o anti-yanqui. No, Rodó no es anti-yanqui ni antiimperialista. Es más, la parte quinta de Ariel Rodó, la más grande, Rodó, la mayor parte de ese capítulo se lo dedica a elogiar la democracia de Estados Unidos y los factores positivos de Estados Unidos. Simplemente dice, los admiro aunque no los quiero, pero esa frase no es contundente, no es absoluta. Rodó admira al pensamiento de de Walter Whitman, por ejemplo, o de Edgar Poe. Rodó es absolutamente abierto a debatir el tema, pero jamás a caer en excesos maniqueos.
Yo quería leer solo con respecto al tema de Estados Unidos lo que Rodó entiende como fundamental en el capítulo 5 Ariel, cuando dice: la visión de una América deslatinizada por propia voluntad, sin la extorsión de la conquista y regenerada luego a imagen y semejanza del arquetipo del norte, flota ya sobre los sueños de muchos sinceros interesados. Y dice: América, se refiere a América Latina, necesita mantener en el presente la dualidad original de su constitución, que convierte en realidad de su historia el mito clásico de las dos águilas soltadas simultáneamente de uno y de otro polo del mundo, para que llegasen a un tiempo al límite de sus dominios. Esta diferencia genial y emuladora no excluye, sino que tolera y aún favorece en muchísimos aspectos la concordia de la solidaridad. Rodó, en ese sentido, está en su pensamiento lleno de matices. Rodó hay que ubicarlo como que él pretende en esa devolución de la autoestima de los latinoamericanos, contrarrestar lo que se llama la nordomanía, que en aquella época, a fines del siglo XIX, hacía pasar que lo nórdico, que lo que venía de Alemania, lo que venía de la América anglosajona, por ser anglosajono o alemán, era superior a lo latino. Y para terminar, para mostrar los matices que tiene que tener también la vida en un país que a veces abusa de la falta de matices, voy a solo recordar una anécdota, porque muchas veces se lo pretende también a Rodó enfrentarlo a Valle, cuando es todo lo contrario. Rodó, en las dos elecciones que fue Valle electo presidente, votó por Valle. En la primera, en 1903, y en 1911. Quiere decir que la discrepancia con Valle puede surgir de temas hasta personales y por el tema del famoso proyecto del colegiado, del poder colegiado. Pero quiero recordar, finalizando mis palabras, algo del final biológico de Rodó. Cuando Rodó muere en Palermo, en Sicilia, acá en aquella época se enteraron a los 2 o 3 días, y corrió como un reguero de pólvora la muerte de Rodó. El 6 de mayo, el Senado de la República, a solicitud de Pedro Manini, se pone de pie para rendirle homenaje a Rodó. Y en esas palabras, que están en la versión taquigráfica, lo tengo en este libro, cuya carátula me diseñó Héctor Testoni, que lo veo por allá. Pedro Manini dice una anécdota muy importante que revela cuán equivocada está cierta historiografía que llega a las aulas, que llega a los centros de estudio y que crea una confrontación, como que Rodó es un conservador, un elitista, y se opone a Valle. En ese momento, Pedro Manini, que quiero aclarar bien, como decía Eduardo Víctor Aedo en su libro sobre Herrera, lo califica un perfecto radical socialista francés. Pedro Manini en ese momento dice: voy a recordar que cuando llegó Jean Jaurès a Montevideo en 1911, lo fuimos a esperar junto con Frugoni, Emilio Frugoni, que había sido colorado y que a partir del 1910 fundó el Partido Socialista. Mantenía una gran amistad con Rodó, la mantuvo hasta el último día de la vida de Frugoni, llamó a Rodó mi maestro. Y dice, y Jean Jaurès, le digo, todo el mundo, no sé si lo sabe, conocemos a aquel Jaurès, Lamarque Pons, que dio nombre a varios, pero Jean Jaurès era un socialista francés, era el líder del socialismo europeo hasta 1914, que fue asesinado en el famoso Café de Croissant por un tal Villain, un joven fanático que lo asesina el 31 de julio de 1914, el día antes que formalmente se desencadena esa brutal hecatombe que fue la primera gran guerra, la guerra mundial.
Jean Jaurès gozaba de una enorme popularidad en el mundo del pensamiento político de principio de siglo. Dice Pedro Manini, esa águila de la tribuna francesa, Jean Jaurès, me dijo a mí y a Frugoni, quiero que en el banquete que me van a ofrecer esté José Enrique Rodó. Ariel es mi libro de cabecera. Ariel es el libro de la mejor defensa de la latinidad. Yo digo que si una figura como Rodó, que fue político, que durante 3 legislaturas fue elegido 4 veces diputado, ejerció 3 legislaturas, dejó obras como el trabajo obrero en el Uruguay, no se lo podría poner ni a la izquierda ni a la derecha, ni ponerlo como un ausentista de las realidades sociales, ni como un elitista, ni como un aristocratizante. Rodó era un hombre lleno de preocupaciones por lo social, como lo era la mayoría de aquellos hombres del Partido Colorado de comienzos del siglo XX, y también del Partido Nacional, como Carlos Rollo y Luis Alberto Herrera. Pero en el Partido Colorado, bueno, como Figari, Pedro Figari, quiere decir de que tenemos que ubicar a Rodó como uno de los grandes pensadores y también como uno de los grandes hombres de la política uruguaya de comienzo de siglo. Yo recuerdo que hace unos años, viajando de noche, como viajo siempre yo, el secretario de ya desaparecida, sí, Castellanos. El programa, creo que en perspectiva, que lo pasaban de noche, decía, vamos a hacerle homenaje a varios colorados vinculados a la alta gama intelectual. Y habló de Rodó, habló de Figari, habló de Gardel. Sí, Gardel era colorado, no cabe duda que lo era. Bueno, yo creo que por acá la podemos dejar. Bueno, sí, me he acordado. Interesantemente polémico. Porque le preguntan un día, dice, ¿y usted tiene presidente como argentino? Dice, no, yo ya tengo presidente en el Uruguay. Y él cantó a Gabriel Terra, presidente, en la casa de la Avenida Graciada y Capurro, donde hoy es el Servicio Hidrográfico de la Armada, siendo presidente Gabriel Terra. Bueno, yo creo que vamos a dejar por acá nuestro homenaje a Rodó. Creo que va a ser muy importante lo que nos diga el presidente Sanguinetti, el doctor Sanguinetti, y creo que son pinceladas nada más. Rodó, el maestro de la juventud, el movilizador de las juventudes, el que después de muerto estuvo presente en las jornadas de Córdoba de 1918. El movimiento estudiantil de Córdoba tenía un lenguaje similar a la obra de Rodó, a la palabra de Rodó. Rodó estuvo presente en el primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Montevideo en 1908. Rodó cautivaba a la juventud dentro del Uruguay, pero sobre todo fuera del Uruguay. Rodó fue un promotor de toda una corriente que se llamó el arielismo, en México, en Perú, como con Francisco García Calderón, en la creación del famoso Ateneo de la Juventud de México, con aquel famoso dúo de hermanos Pedro y Max Enríquez Ureña, gran dominicanos, pero que tenían presencia en el Río de la Plata. Alfonso Reyes, el que estuvo de embajador de México en Argentina, y Jorge Luis Borges lo considera como su maestro. José Vasconcelos, el de la Universidad de la UNAM. Todo eso revela que Rodó trasciende las fronteras para hacerse fuerte en el pensamiento rejuvenecido y rejuvenecedor. Y lo que decía Jorge Leone, de que un congreso de notabilidades especialistas en Rodó se va a congregar en Montevideo, hablan las claras
que el pensamiento de Rodó no solo pasó de las fronteras de Uruguay, sino que ahora vuelve rejuvenecido, encontrándole vigencia en un mundo que tal vez, como siempre el humano encuentra soluciones, va a encontrar soluciones a un exceso de materialismo o de consumismo, como dice González Lapeyre, o de haber perdido un poco el norte de los verdaderos valores del espíritu y los verdaderos valores de la vida, que eso resume la obra de Rodó, la vida y el espíritu. Muchas gracias. Queridos amigos y presidentes e integrantes de la sociedad rodoniana, yo creo que puedo invocar el sentimiento de todos los colorados como agradecimiento a la obra que usted realiza. Se lo digo en esa carta, pero se lo digo ahora públicamente en nombre de todos, porque es una labor extraordinaria. Todos sabemos lo difícil que es estos temas de la cultura y estas figuras que a veces aparecen hoy en el mundo cibernético como rodeadas del amarillo de los daguerrotipos, traerlos a la vigencia del pensamiento actual. Rodó sin duda es una figura de ese rutilante 900 uruguayo. Rodó en la prosa, Horacio Quiroga en el realismo de sus cuentos, Julio Rey sí, el monumental poeta modernista que de algún modo se emparenta a Rodó en el manejo del idioma, como Rubén Darío. Rodó y Rubén Darío son las expresiones mayores del modernismo. Acevedo Díaz con su romanticismo en la novela, Florencio Sánchez con su costumbrismo en el teatro, Delmira Agustini, esa voz lírica profunda. Ni hablemos de lo que es ese 900 en el arte. Carlos Federico Sáez, que muere justamente en ese fin de siglo. Pedro Figari, también diputado colorado, también diputado vallista como Rodó, también hombre de polémicas adentro del partido como lo fue Rodó, lo cual los honra a ellos y honra al partido, que siempre tuvo y seguirá teniendo debates internos como debe ser, porque las ideas no aceptan la unanimidad. Pensemos en Blanes Vial, de la misma época, en Carlos María Herrera. Son figuras extraordinarias del arte, ¿no? Luego irán apareciendo otros, el propio Cunio, que está ahí a caballo de los siglos, Carlos Va Ferreira en el pensamiento, que es la figura que más influye en ese momento. Pero Rodó tiene una dimensión distinta. Rodó es el Uruguay y es América, a tal punto que es el único intelectual que genera un movimiento americano. Han sido muy pocos los movimientos realmente de pensamiento o de arte latinoamericano. Muy pocos. Ha habido grandes individualidades. Movimientos, muy pocos. En el arte podemos hablar del muralismo mexicano y de la Escuela del Sur de Torres García. Después figuras individuales extraordinarias, pero no movimientos. José Enrique Rodó es no solo un gran escritor, sino el líder, el fundador de un movimiento, el arielismo, que a lo largo de todo el Pacífico hasta México genera todo y en las Antillas, ¿no? Porque Enrique Sureña, el gran escritor dominicano, es uno de los grandes divulgadores del pensamiento y de la literatura de Rodó. O sea que toda América se envuelve en ese movimiento arielista, que, como digo yo allí en esa carta que le envié, tiene sus historias, ¿no? Los epígonos no son siempre tan fieles al fundador, lo interpretan, lo reinterpretan, lo reescriben, y el resultado es también para la polémica, porque de ahí ya vienen esas historias que felizmente siguen discutiéndose sobre José Enrique Rodó, porque un pensador sobre el cual se sigue escribiendo y discutiendo es que está vivo.
Y por eso es que tanta gente de tan diversos lugares de América viene a hablar de este Rodó, que fue una voz luminosa en aquel momento. Pensemos también en que era un momento de crisis en el mundo hispánico. Era el final, el canto del cisne del Imperio Español. El año 98 es la irrupción en fuerza de unos Estados Unidos naciendo como potencia hegemónica. Y ahí es la pérdida de Cuba, que para España es un dolor que nunca termina de cerrarse como herida. Y es ese impulso norteamericano de Theodore Roosevelt, que se sentía justamente el campeón de la democracia, destinado a imponerla en todos lados. Y Rubén Darío lo dice dramáticamente en sus poesías. Y el Ariel de Rodó es también una expresión de ese tiempo y de ese momento. No de esa lectura artificial y tonta del antiyanquismo, del anti-norteamericanismo, que son las lecturas superficiales y simplificadas, ¿no? Porque Rodó es, como todos los hombres de su tiempo, admirador de lo que significaba la democracia americana. También es, y eso es lo fundamental, un gran defensor de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad, de nuestro sentido de la vida, que es otra cosa. En el Ariel, Calibán creo que lo nombra 2 o 3 veces. La profesora Costabile me lo podrá decir mejor, pero no creo que más de 3 o 4 veces. Lo que él exalta es el valor de Ariel, el sentido de la idealidad, frente a lo que eran irrupciones que él sentía como materialistas. Es el idealismo humanista, que no es un idealismo romántico. Él mismo lo dice en sus palabras. Nuestros abuelos tuvieron un idealismo romántico. No es tampoco el idealismo de los revolucionarios sociales de 1848. Él dice, de nuestros padres pasó por nosotros el positivismo. Y él nos ha influido tanto para el pensamiento como para la acción. Y de él aprendimos la apreciación directa de la realidad, la desconfianza a los juicios absolutos, el desarrollo del espíritu crítico, la adecuación cuidadosa de los medios a los fines, el respeto por el trabajo y el esfuerzo prolongado para realizar cosas que aún modestas son las que van construyendo la civilización. Ese es el Rodó, no es simplemente el idealista abstracto, sino el que defiende la idealidad como expresión del humanismo, como expresión de la libertad. Naturalmente, como fue un político, muere a los 46 años nada más. Y él escribe el Ariel en la veintena, a los 20 años. Por eso que hay una acción larga, intelectual y política. Pero eso desaparece a esa edad. Y fue 3 veces diputado. Naturalmente, la política influyó sobre su literatura y su posterioridad. Por eso mismo aquí aparece influida de otros elementos que no están. A veces hay una lectura que se ha hecho conservadora de Rodó. Dice, bueno, el culto a la belleza, el culto al talento, el culto a la excelencia, el culto a las figuras que están más allá, ¿no? Entonces se dice, era un hombre de la élite. No, era un hombre de la excelencia. Y de todo hombre de la libertad que siempre tiene que tender a la excelencia. Su acción parlamentaria prueba con rotundidad lo que era la identidad de él en el pensamiento colorado y en el pensamiento ballista de su tiempo. Él es el que hace el informe de la ley de 8 horas. Y si leemos hoy
ese informe sobre la ley de 8 horas, como su informe también sobre la ley de accidentes de trabajo, encontramos unas definiciones que nos identifican, porque él dice una cosa es el liberalismo, otra cosa es el individualismo exacerbado, el individualismo que fue, dice él, la gran fuente de inspiración en los principios del siglo y que hoy se bate en retirada, dice él en el informe de la ley de 8 horas, el individualismo que hoy se bate en retirada frente a un nuevo principio que es la solidaridad. Y dice, ¿qué es la solidaridad? Y allí mismo lo pasa a explicar, hablando de lo que es el equilibrio justamente entre la necesidad de armonizar el espíritu de la libertad y superar desde el Estado aquellas desigualdades que va generando esa misma libertad. Y allí impugna también los impulsos revolucionarios que queriendo en nombre de la justicia terminan destruyendo los principios de la libertad. Lo leemos hoy y hoy lo suscribiríamos con el mismo sentido ese informe sobre la ley de 8 horas que él hace y que lo hace justamente un auténtico representante de lo que era el pensamiento ballista y el pensamiento y sentimiento colorado, porque él es un gran colorado tradicionalista. Él dice, la batalla de Ayacucho, la batalla final en que Sucre termina con el imperio español en América, y el gobierno de la defensa en el sitio de Montevideo son las dos expresiones mayores de la historia de América. Lo escribe así. Él era un hombre de la defensa, la cual sentía, y eso es fundacional en el Partido Colorado, una batalla por la libertad y una concepción universal de los derechos, una concepción universalista que es esencial a nuestro partido, donde siempre hemos distinguido entre la patria y la nación, entre la patria, la nación y la república. Ustedes van a la Argentina y el Banco es de la Nación y el presidente es de la Nación. Nosotros somos Banco de la República y presidente de la República, porque para nosotros nuestra uruguayidad no es simplemente una expresión colectiva, sino que es la de un pueblo que es república o es nada, que es democracia o que es nada. Eso en una visión universal además. Por eso la defensa es eso, ¿sí? Y eso, él es un hombre de defensa. Del mismo modo que habla de Rivera y dice de todos los caudillos que le antecedieron y de todo lo que le siguieron, Rivera es el más humano. Y es el más humano porque era el más inteligente. Y en algún otro momento dice, podrá estudiarse el proceso de la independencia como se quiera, pero nadie podrá negar que la campaña de las misiones de Rivera es el elemento decisivo en la consagración de la independencia de nuestra república. O sea, es un colorado y es un ballista. Luego hubo ballistas que no fueron colorados. Yo estuve en Melo el martes, homenajeamos a un gran diputado nuestro, Jorge Baer, también a Zabala Muniz, una eminente figura intelectual también de nuestro partido, pero que se sentía más ballista que colorado. Así que otros fueron más colorados como ballistas. Otros fueron colorados todo el tiempo y después no se les llamó ballista porque tuvieron diferencias con Valle. También Rodó las tuvo. Y hay que entender que este ha sido un partido de libertad. Y además que Rodó es un intelectual. El intelectual es el hombre del matiz. El político es el hombre que tiene que conducir. Rodó es un político del pensamiento, no es un político de la acción, no es el caudillo electoral, es el hombre que aporta su intelectualidad dentro de un conjunto, de una tendencia, de influencias diversas. Y es natural, sí, tuvo discrepancias. El famoso debate de los crucifijos, que es un debate con Pedro Díaz, que no era colorado.
Yo recuerdo que ya viejo, en el Centro Estudiante de Derecho le invitamos un día a don Pedro Díaz, ¿no? Era el contradictor de Rodó, ¿no? Y que sostenía que la Constitución del 17, cuando había reconocido las propiedades de la Iglesia otorgadas por el Estado, era inaplicable, porque la Iglesia no tenía personalidad jurídica y no existía, ¿no? Bueno, era ultramontano. Y recuerdo que cuando terminó la conferencia le digo, dígame, don Pedro, usted al final es colorado o es blanco. Yo no soy ni colorado ni blanco, me dijo, soy anticlerical, ¿no? Bueno, o sea, la polémica de Rodó fue con este anticlerical furioso, en nombre de lo que fue su concepción, que era una interpretación del liberalismo. Y él entendía que había allí un acto, digamos, de imposición que significaba jacobinismo. Debates que hasta hoy tenemos y que felizmente tenemos. Y yo siempre estoy en la línea de reivindicar el liberalismo y la magnitud significativa que ha tenido la República laica para la tolerancia religiosa y filosófica que este país ha tenido. Entonces, a veces se habla y dice, no, mirá, Rodó lo que impugnó. 2 años después Rodó era candidato a diputado del partido, ¿no? Y era sostenedor de la candidatura de Valle. Que más tarde se enfrentó con el colegiado, sí, más tarde sí, porque eso dividió al Partido Colorado de un modo tajante. Y nos dividió muchos años, nos dividió por muchos años. Yo amanecí a la vida política luchando contra el colegiado en reserva. Porque pasa, los quinsistas, cuando en el año 51 se propone el colegiado, sentíamos que era contra la segunda presidencia de Luis Valle, ¿no? Y entonces en el club de mi barrio, yo tenía 15 años, en el club de mi barrio votaban todos el no, que ganó en Montevideo. Pese a que lo apoyaba todo el mundo, la reforma la apoyaban los colorados, la apoyaban los blancos, y sin embargo el no ganó acá. Tanta era la fuerza, digamos, de ese sentimiento principal. O sea, el colegiado fue una idea civilizadora que planteó don Pepe Valle, pero que al final nunca logró incorporarse a las tradiciones y a los usos de la vida política de nuestro país. Entonces, ese Rodó político es un Rodó social, es un Rodó colorado, es un Rodó estrictamente liberal, es un Rodó de una concepción humanista que es, vuelvo a decir, que él siente que está en la historia de nuestro país a raíz del gobierno de la defensa. Él insiste siempre en esa idea, el gobierno de la defensa. Es más, cuando habla de, por ejemplo, en la muerte de José Pedro Ramírez, con el cual Valle había tenido una buena relación y luego una mala relación a través de la paz de 1903, Rodó hace un discurso fantástico sobre Ramírez, ¿no? Y habla y dice que Rodó, que Ramírez está en los inicios mismos del periodo de la hegemonía colorada, porque es quien redacta el manifiesto de Venancio Flores en el 65, y que así llega hasta la proscripción del 75. Más tarde, luego, él se aparta y dice luego Rodó, cuando yo me incorporo a la vida política, él ya nunca más pude ser correligionario de él, porque él ya se había apartado del Partido Colorado. Pero, agrega, Ramírez, sin embargo, seguía siendo un hombre inspirado en los ideales luminosos de libertad y de universalidad del gobierno de la defensa. Es decir, ese era su profundo sentimiento. Entonces se habla a veces también de que el arielismo es una suerte de retranca, una suerte de hipoteca sobre el espíritu del progreso, ¿no? Que esa idealidad utópica o bucólica está más allá, y que termina siendo una retranca al desarrollo. Se ha dicho y se sigue, se dice muchas veces sobre Rodó, cuando en realidad es una visión totalmente distinta. Él cree en la ciencia, ahí lo dice. ¿Qué está diciendo?
Dice la democracia y la ciencia. Lo que acabo de leer Manini acá, la democracia y la ciencia son las dos obreras de la civilización, ¿no? Y la ciencia es justamente el progreso, la ciencia es la modernidad. Lo que él habla, dice, somos como la estela de un barco, ¿no? Que va dejando y constantemente renovándose. Entonces, no es el idealismo abstracto, no es el idealismo abstracto. Lo que pasa es que es la búsqueda fundamentalmente de ese sentido de la universalidad. Y entonces está ese hombre que se proyecta desde esa dimensión y que hoy adquiere también una particular vigencia, porque los ideales liberales y humanistas, que en definitiva son dos expresiones que quieren decir lo mismo, la instalación del ser humano como eje de toda la sociedad, y a veces se introducen debates equivocados. Justamente más que nunca, ese humanismo universal de Rodó es lo que adquiere y mantiene el mismo vigor de siempre. Porque las concepciones materialistas son justamente las enemigas del humanismo. Y esas concepciones materialistas no solo son concepciones que vengan del marxismo de izquierda, también en los últimos años hemos vivido también concepciones materialistas que podríamos llamar de un liberalismo de derecha, que ha identificado el desarrollo con el crecimiento, que ha subordinado los valores de la democracia a la expansión económica. ¿Cuántos golpes de Estado se han dado en América Latina en nombre de eso? La Argentina ha sido un ejemplo acabado de que no importaba la democracia en la medida en que hubiera un crecimiento y una expansión económica. Y eso vino desde la derecha. Del mismo modo que desde la izquierda la negación justamente del humanismo es el espíritu corporativo que disuelve las individualidades. ¿Cuánto lo hemos sufrido y cuánto lo seguimos sufriendo? Cuando la corporación sustituye en el fondo al voto mismo del ciudadano, porque luego no gobierna el que la ciudadanía votó, sino el que la corporación dispone. Y eso es que la concepción materialista, en la cual el individuo queda subordinado a ese ente colectivo, queda disuelto en ese fenómeno que aparenta ser una multitud y que termina siendo gobernado justamente por una élite corporativa. Es lo que Trotsky le dice a Lenin. Dice, en nombre del pueblo vas a construir el partido. En nombre del partido le vas a dar el poder al comité ejecutivo. En nombre del comité ejecutivo le vas a dar la representación al secretario general. En una palabra, en nombre del pueblo y del proletariado vas a establecer un despotismo individual. Bueno, y eso es la esencia de ese pensamiento humanista de Rodó y es la esencia misma de este partido que tiene el honor de haberlo tenido en su fila, tiene el honor de que siga siendo uno de sus grandes emblemas, tiene el honor de que junto a tantas grandes figuras del pensamiento y del intelecto nos siga iluminando. Son los grandes retratos que hacen a los partidos. Más de una vez yo digo, desconfíen de esos presidentes sin retratos. Nosotros sabemos que los retratos nos están mirando, de Rivera y Valle hasta Rodó y Luis Valle. Otros sentirán
que está Aparicio Saravia o Wilson Ferreira. Pero cuando aparecen esos aerolitos, esos Collor de Mello, esos Fujimori de la América Latina, que no tienen retratos detrás, que los miran, es cuando las corrientes políticas no son partidos, sino tendencias de ocasión, hoy instrumentadas y armadas por todos los mecanismos de la difusión contemporánea y de la publicidad moderna. Y eso ¿cuántas cosas podríamos seguir diciendo, José Enrique Rodó? Acá se ha dicho, quizá la dimensión mayor en la América Latina es justamente la de la Hispanoamérica, la de la América Latina. No hay duda que es uno de los constructores de esa idea. Por eso él también es un gran bolivariano, un gran bolivariano. Y termino, porque este es un magnífico testimonio, no solo de su bolivarianismo, sino además de la calidad de su prosa. En su magnífica página sobre Bolívar, cuya primera frase dice: grande en el pensamiento, grande en la acción, grande en la gloria, grande en el infortunio, grande para magnificar el lado impuro que cabe en el alma de los grandes, y grande para sobrellevar en el abandono y la muerte la trágica expiación de su grandeza.